¿Tienes un PC con Windows 11 y te va lento, te va ralentizado y tienes poco espacio de almacenamiento? Es en estos momentos cuando limpiar la basura de tu PC debe ser algo indispensable. ¿Pero cómo hacerlo? Pues bien, no te preocupes, no estás solo y hoy en TutoWin 10 te enseñaremos varias formas de borrar la basura de tu PC en Windows 11. Bien, la primera forma de limpiar la basura de tu PC va a ser eliminando la carpeta temp, que es la carpeta donde se encuentran los archivos temporales del sistema operativo. Esta carpeta puede ser eliminada o los elementos de la misma pueden ser borrados sin problema alguno. Para acceder a la carpeta temp de los archivos temporales tendremos que llevar el cursor de ratón aquí al botón de inicio, hacemos clic con el botón derecho y le damos a ejecutar. Aquí se abrirá esta barra y aquí en abrir tendremos que poner lo siguiente. Ponemos el símbolo de porcentaje, TEMP y el símbolo del porcentaje. No te preocupes si no alcanzas a ver lo que estoy escribiendo en la pantalla, que en la descripción de este vídeo dejaré un enlace con toda la información hacia mi página web verificada del canal, donde vais a ver todos los pasos que os expongo a continuación. Así que nada, le daremos a aceptar y se abrirá la carpeta de archivos temporales que se llama temp. Bien, pues aquí están todos los archivos temporales, tan solo tendremos que seleccionarlos, ¿vale? Puede ser que solo pesen unos megas o incluso varios gigas y una vez seleccionado haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, pues lo único que tendremos que hacer es irlos seleccionando todos, botón derecho y le vamos a dar al apartado de eliminar, que es lo que sería el icono este de la papelera, ¿vale? Así que nada, habrá algunos archivos que se estén usando en estos momentos y no puedan ser eliminados. Así que los que no puedan ser eliminados, pues le damos a omitir, ¿vale? También podremos borrar lo que serían todas estas carpetas que nos aparecen. Y habrá algunas carpetas que no se puedan eliminar, igual que antes, ¿vale? Algunos archivos pues le damos a omitir y ya está. Bien, pues esto sería lo que sería la carpeta temp. Ya hemos borrado todos los archivos y todo el contenido que hemos podido. Ahora hay otra carpeta que se llama la carpeta prefetch, que la carpeta prefetch es donde se guardan todos los datos de configuración de las aplicaciones instaladas en el sistema. Para acceder a la carpeta prefetch nuevamente deberemos de acceder a ejecutar, por lo que tendremos que llevar el cursor de ratón aquí a inicio, botón derecho, entramos en ejecutar y aquí tendremos que escribir prefetch, tal y como lo estáis leyendo, P-R-E-F-E-T-C-H. Le damos a aceptar y se abrirá esta carpeta que es la carpeta prefetch y nada, podemos coger, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y nos vamos a desplazarnos para acceder a todos los archivos posibles y le daremos aquí nuevamente botón derecho a eliminar y esperamos pacientemente de que todos estos elementos se eliminen. Nuevamente habrá archivos que no se puedan eliminar, entonces le seleccionamos hacer esto para todos los archivos y elementos actuales y le daremos a omitir. Bien, pues ya hemos eliminado muchos de estos elementos y ahora otra forma de borrar los archivos de basura del PC es vaciando la papelera de reciclaje en Windows 11. La papelera de reciclaje puede llegar a almacenar bastante espacio de disco. Así que nada, acudimos a la papelera de reciclaje, hacemos clic con el botón derecho del ratón y le damos a vaciar la papelera. ¿Está seguro que desea eliminar todos estos elementos de forma permanente? Sí. Y nada, esto puede tardar segundos o incluso minutos dependiendo del tamaño de la basura de la papelera. Otra cosa que podemos hacer es borrar la basura de mi PC con el sensor de almacenamiento de Windows 11. Básicamente esta es una función o una herramienta que se encuentra dentro del sistema de Windows 11 y lo que va a hacer es
que va a detectar automáticamente cuando es necesario limpiar la basura y va a borrar lo que serían los archivos temporales, vaciar la papelera de reciclaje, todo de manera automática. Pero para ello deberemos de activarlo. ¿Cómo se activa este sensor de almacenamiento? Pues es muy fácil. Llevamos el cursor de ratón aquí al botón de inicio, hacemos clic con el botón derecho y entramos en sistema. Una vez que estemos dentro del sistema, a ver si tarda, bien, nos vamos aquí a sistema y dentro del sistema nos iremos al apartado de almacenamiento. Bien, entramos en almacenamiento y una vez dentro, aquí donde pone administración de almacenamiento, pone sensor de almacenamiento, liberar espacio automáticamente, eliminar archivos temporales y administrar contenido en la nube disponible de forma local. Pues si está desactivado, lo activamos y podemos hacer clic en esta opción para ver qué más configuraciones tenemos. Por ejemplo, podremos hacer que el sensor de almacenamiento se ejecute automáticamente según estas fechas, diariamente, semanalmente, mensualmente o automáticamente cuando detecte que haya poco espacio libre en el disco, ¿vale? Si lo ponemos diariamente, pues todos los días va a funcionar y va a liberar espacio. También podremos eliminar archivos de la papelera de reciclaje si llevan en esta papelera más de, y aquí pues pone un día, 14 días, 30 días, 60 días. Lo suyo es dejarlo 14 días, ¿vale? Porque hay veces que borramos algún elemento que es útil y lo podremos recuperar desde la papelera. Y también podremos eliminar los archivos de la carpeta de descargas si no se han abierto durante más de 14 días. La carpeta de descargas es esta que se encuentra aquí en el explorador de archivos y aquí pues podremos ir descargando programas y la carpeta de descargas pues puede llegar a ocupar muchísimo espacio de almacenamiento. Así que podremos elegir que se eliminen cada 14 días, porque si lo ponemos cada uno, pues es posible que nos elimine algún elemento importante que queramos recuperar. Y por último, también podemos ejecutar el sensor de almacenamiento ahora para que se apliquen estas tres características en este momento, ¿vale? Pues bien, ahora ya sabes cómo funciona esta herramienta. También hay otra herramienta que se llama liberador de espacio en disco, ¿vale? Esta herramienta creo recordar que está disponible desde las versiones de Windows XP aproximadamente, ¿vale? Así que es una herramienta bastante veterana en cuanto a opciones para liberar espacio de almacenamiento. Para abrirla tendremos que llevar el cursor de ratón aquí al icono de búsqueda, que está en la barra de tareas, lo abrimos y ponemos liberador de espacio en disco y entramos en la mejor coincidencia. Esperamos que se abra y aquí pues tendremos distintas opciones que podremos ir marcando, ¿vale? Para ir liberando espacio. Aquí tal y como podéis ver pone espacio total en disco que se recuperará, de momento 16 megas, pero podremos marcar esta casilla y ya es un poquito más, la caché otro poquito más, archivos de optimización de distribución que son 742 megas o 0,7 gigas, le damos aquí y ya aparecerían. ¿Y qué más cosas? La papelera de reciclaje recién la acabamos de eliminar, archivos temporales y miniaturas. Así que nada, le damos aquí a donde pone limpiar archivos del sistema y ahora esperaremos pacientemente a que la barra se cargue porque tiene que calcular cuánto espacio pues va a eliminar y cuánto espacio va a liberar, ¿vale? Esto puede tardar unos minutos. Y bien, aquí pues nuevamente vamos señalando los distintos elementos que queremos eliminar, ¿vale? Como veis, ahora se va a eliminar bastante más espacio y por último le damos a aceptar y dice, ¿estás seguro que desea eliminar de forma permanente estos archivos? Sí, eliminar archivos. Y nada, ahora hay que esperar pacientemente, esto puede tardar unos segundos, unos minutos y bueno, si tienes muchísimo espacio, igual te puede durar hasta una hora, pero no creo.
Y ya está, de esta manera tan fácil y tan rápida, con todos estos métodos podremos limpiar la basura de nuestro PC en Windows 11 por completo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutoWin 10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.